Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Romanos 12, verso 4 en adelante dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí tenemos unas dos largas porciones de la escritura que hemos leído en el día de hoy, que corresponden al tema que estamos predicando en esta serie, tanto en inglés como en español. Ustedes saben, hablando acerca de lo que es ser iglesia, cómo ser congregación, cómo ser pueblo de Dios. Y hemos estado a través del libro de Romanos mirando algunos pasajes donde nos habla acerca de la importancia del Espíritu Santo en la obra de la iglesia. Si usted es una persona que presta atención a los detalles, se habrá dado cuenta que en el día de hoy hemos cantado canciones y alabanzas que hablan del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, esto es así porque durante esta temporada, desde la Pascua hasta por eso de ahí como agosto más o menos, en el verano, hablamos en esta iglesia acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo opera? Luego comenzamos a hablar acerca de el Antiguo Testamento, desde agosto como hasta, digamos, diciembre, terminando y culminando allí con Jesucristo naciendo en Belén, cuando se celebra la Navidad. Y de ahí retomamos otra vez hablando primordialmente acerca de Cristo
hasta la Pascua nuevamente. Así que dividimos el año, el calendario en 3 partes. Lo que hablamos entonces del Padre, la obra del Padre, la obra del Hijo, y ahora estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Ahora llegamos a esta lectura que está aquí, y yo quiero recordarles a ustedes que la semana pasada, no sé si usted mantiene el calendario bíblico en mente, pero los que sí lo hacen sabrán que el domingo pasado fue ¿qué? El día de Pentecostés, domingo de Pentecostés. La iglesia celebró ese día tan especial en nuestra historia. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? ¿Qué era el Pentecostés? Según la escritura y la enseñanza bíblica, el Pentecostés es lo que se llama también la fiesta de las semanas. Se cuentan unas 7 semanas desde la Pascua, y fue el domingo de Pascua, aquel domingo de resurrección, cuando Jesucristo se levantó entre los muertos. Y 7 semanas después, 7 por 7, los que saben un poco de matemáticas saben que son ¿cuánto? 49, que sería el día sábado, el día 50, entonces sería el domingo de Pentecostés, que significa 50. Así que cuando estamos mirando estos 50 días después de la Pascua, donde Jesucristo se levanta, nosotros entendemos a través de la Escritura y lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, lo que nos dejó escrito la palabra de Dios, es que Jesucristo, después de haber sido resucitado, estuvo 40 días hablando con los discípulos, enseñándoles e instruyéndoles acerca del reino de Dios. Pero dentro de este tiempo que estaba con ellos, le dijo: yo quiero que ustedes me esperen y vayan a Jerusalén. Y que se queden allí y no se vayan de ahí, que se queden todos juntos hasta que yo os envíe del Padre la promesa que yo les he hablado a ustedes. El Espíritu Santo, el cual yo les he prometido. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces va a haber una diferencia en sus vidas. Ustedes van a entender las cosas de manera distinta. Sus sentidos espirituales van a ser abiertos y van a comprender cosas que ahora no comprenden. Y dice la Biblia que ellos se fueron a un aposento alto, sería una planta alta en una casa, y estaban allí, aquella casa debe ser bastante grande, como 120 estaban reunidos en aquel lugar. Y estaban allí, dice la Biblia, unánimes y orando juntos. Y mientras ellos oraban, llegó el día de Pentecostés y estaban unidos. Ahora, ¿por qué es importante el día de Pentecostés? Porque ese día todos los israelitas estaban llamados a reunirse en Jerusalén para celebrar aquella fiesta, la fiesta de las semanas. Tal como lo hacían en la Pascua, unos 50 días antes, que todos venían de todas partes del mundo a celebrar la Pascua y también a celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. También estaban llamados por la ley de Moisés a que dejaran donde estuviesen, no importa cuán lejos estaban, y planeasen ese viaje tan importante hacia Jerusalén para celebrar allí en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa eso? Que había judíos, creyentes en el Dios de Israel, de distintas partes del planeta, conocido, aquellas tierras cercanas o lejanas, nos dice la Escritura que habían varias naciones reunidas allí, gente de todo lugar, que hablaban distintos idiomas, reunidos en el día de Pentecostés, aquel día, cuando de momento hubo como una explosión, un ruido muy fuerte, que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que fue como un estruendo, el cual llenó la casa donde los 120 estaban sentados, y fueron repartidas lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba para que hablasen. ¿Y por qué es esto importante? Porque ellos comenzaron a hablar en estas lenguas, y cuando salen a la calle, porque no podían contenerse dentro de aquel lugar, comienzan a hablar de esta manera, y la gente que está alrededor comienza a escuchar lo que ellos están diciendo en una lengua que no es en la que estas personas habían nacido. No estaban hablando ni hebreo ni arameo, estaban hablando en lenguas que ellos nunca habían escuchado. Y esto lo había hecho el poder de Dios. Y de esta manera comienza entonces la gente a preguntarse qué está pasando aquí. ¿Por qué es que escuchamos a esta gente que nunca ha hablado mi idioma, que nunca ha dicho una palabra en la tierra que me crié, está aquí hablando ahora mi idioma tan claramente, y los escuchamos que hablan de las grandezas de Dios? Algunos comenzaron a decir, obviamente los que no entendían las lenguas, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y al oír aquello, el apóstol Pedro se levanta, y dice la Biblia, se levantó lleno del Espíritu Santo, y comenzó a explicarle y a decirle a aquellas personas, esto es lo que prometió Dios por medio del profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Y vuestros ancianos, vuestras siervas y vuestros siervos, ellos verán visiones. Entonces comenzó a hablar de lo que estaba haciendo Dios por medio del Espíritu Santo en aquel momento. Ahora Jesucristo le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque cuando llegue el Espíritu Santo, ustedes serán bautizados con poder. La palabra allí poder es dunamis. Y hemos hablado de esto, ¿verdad? Donde sale la palabra dinamita. Es una transformación total. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente llega a la vida de un creyente, las cosas no se quedan iguales. ¿Cuántos han estado allí donde explotó la dinamita alguna vez? Si levantó la mano, un mentiroso, porque no va a estar aquí. Porque el que está donde explota la dinamita, hay una gran transformación, ¿saben? Yo he visto a las personas que construyen carreteras, quizás usted lo ha visto en sus países, donde meten dinamita dentro de las rocas y las revientan, esas piedras las hacen pedazos para abrir caminos, para abrir carreteras. Hermanos, cuando Dios llega con el poder del Espíritu Santo a la vida de alguien, las cosas no pueden seguir igual. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y Jesucristo le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué va a ser ese poder que ustedes van a recibir? Para que me sean testigos no solamente en Jerusalén, sino que me sean testigos en Judea y me sean testigos en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos personas de distintos puntos del planeta en el día de hoy. Yo escuchaba a un predicador que decía, aquí tenemos a alguien de Australia, del futuro. Sí, porque en Australia todo pasa antes que pase en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, dice, hasta allá, hasta aquel lugar tan lejos, que le dicen down under en inglés, por abajo del planeta, por allá escondido, allí llegó Dios. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio se ha extendido de esa manera. Ahora, vemos nosotros a través de la Escritura que la obra del Espíritu Santo es mucha, es variada. Hay varias operaciones que el Espíritu Santo hace dentro de la iglesia. Yo quisiera primeramente hablar un poco acerca, ya que le hablé de Pentecostés, ¿qué es? O debiera mejor decir, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5 se levantó un hombre con su esposa, Ananías y Zafira, y fueron al templo a engañar a Pedro que estaba allí. Y dijeron, mira, hemos vendido un terreno, aquí traemos la ganancia de lo que ganamos y nosotros pues lo queremos donar todo esto para el beneficio de la obra y para ayudar a los pobres y necesitados en esta iglesia. Y todo el mundo aplaudió y Pedro dijo, aguanten el aplauso. ¿Por qué os llenó Satanás vuestro corazón? Y eso del aplauso lo puse yo, ¿saben? ¿Por qué os llenó Satanás vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo? Y le dice, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y hay un solo Dios. Y bien, entendemos que la obra del Espíritu Santo desde el principio es de suma importancia en la vida y operación de la iglesia. La obra del Espíritu Santo es tan necesaria que por eso estamos aquí en el día de hoy hablando acerca de este tema. El Espíritu Santo tiene la capacidad y la tarea de regenerar a las personas, de iluminar para que las personas se conviertan. No puede haber conversión, no puede haber transformación, no puede haber aceptación del mensaje del Evangelio si el Espíritu Santo no toca a la persona, como decimos. ¿Cuántos han orado por la gente y dicen, Dios mío, tócalo, Señor? ¿Verdad que sí? Hermano, no importa la denominación que usted venga. Desde el luterano hasta el metodista, hasta el presbiteriano, el pentecostal, todo el mundo ora igual. Decimos, Señor, tócalo. ¿Por qué razón? Porque entendemos que es Dios el que tiene que tocar a las personas para transformar su ser interior, para darle vida, iluminación, para que se conviertan a Él. Y sin esa operación no puede haber una salvación. El Espíritu Santo bautiza, une o identifica a los creyentes con el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo también nos llena a nosotros para ministrar y trabajar y obrar dentro de la iglesia. Y es donde vamos en el día de hoy. El Espíritu Santo nos equipa, nos da dones para que nosotros podamos funcionar aquí dentro. Así que quiero mirar rápidamente la necesidad de los dones, la fuente de los dones y la belleza de los dones. Ahora yo quiero que me siga bien porque voy a hacer algo
en lo cual usted se va a dar cuenta por qué le puse como título, lo puede ver aquí en el boletín, a este sermón, los dones que somos. No es los dones que tenemos solamente, es los dones que somos. Y lo primero que quiero hablar es la necesidad de los dones. ¿Por qué los dones son necesarios? Dice la Biblia que los dones son necesarios para la edificación de la iglesia, para el provecho de la congregación, para el provecho de los cristianos. Y aquí vemos que el apóstol, después de haber escrito los versos antes al que yo comencé a leer en el verso 12, en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, está hablando acerca de las operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Y allí se da una lista de dones, varios de ellos. Los que lo han contado desde pequeño me dicen que son 9 en esa sección. Ahora, yo no quiero hoy hablar acerca de los 9 dones que están allí mencionados. No quiero entrar en eso porque si no me hacía falta el día entero y ustedes le va a dar hambre y se van a ir y me van a dejar predicando solo. Así que yo quiero solamente enfocarme en algo que se menciona más abajo, lo cual yo he hablado. No en cada don en específico, sino en una transición que entiendo que es bastante sutil pero importante, donde el apóstol Pablo no habla simplemente de los dones como el don de lenguas o el don de la profecía o el don de conocimiento o sabiduría o el don de interpretación de espíritu o el don de hacer milagros o el don de sanidades. No estamos hablando de eso, sino que cuando sigue escribiendo vamos viendo que el apóstol hace una cierta transición donde ya no habla de manifestaciones y operaciones, sino que está hablando de otra cosa. Dice el verso 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 2 versos. Ahora sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia, para provecho del resto del cuerpo. Esta manifestación, lo que pasa dentro de la iglesia es para el provecho de los demás. Ahora, en esa transición que vemos aquí, lo que el apóstol se está diciendo más adelante, en realidad, es que no estamos enfocándonos tanto en los dones que tenemos personalmente nosotros como congregación, individualmente, los que yo pueda decir que Dios me ha dado la capacidad de tener, sino aquello lo cual yo represento para la iglesia, lo cual usted que está aquí sentado en el día de hoy, usted que ha recibido a Cristo, representa para la iglesia. Si lee conmigo el pasaje que nuestro hermano Jorge nos leyó mientras estábamos en la confesión de fe, en el boletín en la página 3 abajo le puse ese texto en Efesios 4, donde los versos 11 y 12 nos habla acerca de unos oficios en la iglesia. Y estos oficios en la iglesia dice, y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? El mismo Cristo. Dice que subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y Jesucristo mismo dice, conquistó y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Qué dones dio? Y él dice, estos son los dones. Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que en esa lista lo que estamos viendo es que lo que Dios le ha regalado a la iglesia, los dones de Cristo a la iglesia, son estas personas que trabajan y funcionan para el pro o el beneficio de la congregación, para el crecimiento, y sigue diciendo el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto según Cristo. En otras palabras, para que haya crecimiento dentro de la iglesia, Dios ha dado regalos, y esos regalos son gente que trabaja en la iglesia para el beneficio del resto de la congregación. La gente llena de Dios son los dones, esos dones que tiene el cuerpo, y que aquí en la segunda porción de 1 Corintios donde leímos, el apóstol se está enfocando en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes como parte de un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros, es lo que dice allí. Y nosotros todos, no importa lo que hagamos en la iglesia, y todos vinimos aquí a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos más dicen amén? Todos llegamos aquí a hacer algo. Aquí no llegamos simplemente a sentarnos. Qué bueno que no se vayan. Todo tiene un lugar. Pero nadie cortaría un miembro de su cuerpo. Y digo nadie que esté en todos sus cabales, porque ha pasado que hay personas que se han cortado un dedo o una mano.
y otras partes de su cuerpo. Algo está mal. Pero cuando la gente está bien, no se corta un miembro de su cuerpo porque dice, bueno, este meñique no hace mucha fuerza, no hace daño, déjame cortarlo porque me está tomando mucho espacio. Nadie hace una cosa como esa, ¿verdad que no? ¿Por qué razón? Porque entiende que es necesario. Es pequeño, pero hace falta. De hecho, alguien hizo un experimento y dice, bueno, cierra el puño y haz fuerza con él. Y puedes apretar fuertemente. Trata de hacer la misma fuerza sin el meñique para que veas. No tienes fuerza para hacerlo porque el meñique es el que te cierra el puño. Así que aunque parezca que el dedo gordo feo este que tenemos aquí es el más fuerte, más importante, sin ese meñique no hay fuerza en la mano. Y así que nosotros entendemos que hay distintas posiciones en cada uno de nuestros miembros y todos nosotros tenemos algo que hacer. Y Pablo está diciendo, no importa, el que parece más insignificante, a veces puede ser que ese sea el de más valor. Y esto estamos hablando solamente de lo exterior. Si nos metemos adentro a la biología interna de las personas o a la anatomía y vemos los miembros que están, los órganos internos de cada uno, entendemos que aún aquellas cosas que los médicos en el pasado pensaban que no eran útiles en el sistema interno de las personas, con el tiempo se han dado cuenta que sí también hacen falta. Entonces, de hecho, hay un apéndice. ¿Cuántos quieren que le saquen el apéndice? Algunos se han sacado, ¿verdad que sí? Claro que no, porque todo tiene una función. Por lo tanto, por más insignificante que parezca lo que se está haciendo, nosotros entendemos que tiene valor. Y dentro de la iglesia, todo el mundo tiene un valor y una posición. Nosotros tenemos como hombres unas bromas que hacemos cuando los mecánicos, y aquí todos en algún momento nos hemos dado de mecánicos, desarmamos un motor, desarmamos alguna pieza del carro y cuando terminamos de hacer el arreglo ponemos todas las piezas en su lugar de nuevo y después nos rascamos la cabeza porque nos sobran tornillos y tuercas. Y yo digo, ¿pero dónde estaba esto? Y yo he tenido que volver a desarmar para buscar dónde fue que dejé el tornillo que no puse. Mi hijo se ríe porque a él le pasa lo mismo. No es a mí, a él se ríe de mí. ¿Por qué razón? Porque todas las piezas son importantes. Usted no dice, bueno, a este le pusieron tornillos de más. No, ese tornillo va en alguna parte. Especialmente si ese motor es de un avión. Yo quiero que cuando yo me monte en ese avión, estar seguro que ese mecánico no dejó ninguna tuerca afuera o suelta. Que todo fue en su lugar. Hermanos, en la iglesia de Cristo, todas las tuercas y tornillos hacen falta. Ustedes, todos nosotros hacemos falta. Aquí no hay nadie de más. Dígalo, yo no estoy de más aquí. No estoy de más. No estoy de más. Y la razón por la que nosotros estamos aquí es porque Dios nos ha traído para llevar a cabo un propósito. Cada uno de estos dones son expresados en su momento específico. A veces unos son más prominentes que otros y a veces otros son más prominentes que los demás. Alguien dirá, aquí lo más importante es predicar. Sí, pero no limpia el baño por padre y ahora que usted vea. Hay un problema, ¿verdad que sí? Entonces es importante también. Gracias a Dios, a los que arreglaron la silla. No estaban así cuando comenzamos, hermano Jorge. Había que comenzar a arreglar todo esto para que cuando llegase el resto de la congregación pudiese sentarse en unas sillas bien ordenadas. Es decir, todo tiene su lugar y propósito y su tiempo, aún dentro del cuerpo de Cristo. No podemos pensar que unos, porque hacen una cosa distinta, u otros porque hacen otra distinta, sean de menos valor en la iglesia. Todos estamos llamados a funcionar. Así que entendemos que hay una necesidad y el Espíritu Santo nos está aportando la necesidad que hace falta dentro de la iglesia para que nosotros podamos funcionar, para que todos tengamos algo que hacer porque fuimos llamados. La lectura de hoy decía el llamado a la adoración como piedras vivas, partes de este templo. Somos nosotros la riqueza, el oro y la plata que viene a formar parte de este templo espiritual el cual Dios está levantando como fundamento en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la fuente? La fuente de estos dones. ¿Cuál sería entonces de dónde viene el poder, de dónde viene la habilidad, de dónde viene la capacidad y la llenura? Los dones, se dice allí, son dones del Espíritu. Así que esto también viene del Espíritu y ahí mismo leímos que todas las cosas, las operaciones y todo lo que se hace, lo hace uno y el mismo Espíritu, que es Dios. En el Antiguo Testamento leemos un pasaje que nos gusta citar mucho, el cual dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Esto es en Zacarías, ¿verdad? Entonces nosotros cantamos un corito, no es con espada, ¿se acuerda? Ni con ejército. ¿Por qué razón? Porque entendemos
que no importa lo que nosotros hagamos, si Dios no está haciendo la obra, si el Espíritu Santo no está metido allí, no va a suceder absolutamente nada. Yo puedo hablar, usted puede gritarle a los oídos de las personas. Oiga bien, nosotros podemos hablar a los oídos físicos, a las orejas, gritarle. Pero si Dios no transforma ese corazón, si Dios no abre esos oídos espirituales, de nada nos sirve. Y por eso es que entendemos que la operación, el cambio viene cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra. Y yo espero que usted esté orando, Señor, tócalo. Señor, cámbiala. Señor, muéstrate en su vida. ¿Por qué razón? Porque solamente así es que puede haber esa transformación. El Espíritu Santo es necesario, es el poder, es la autoridad, es la habilidad, es la capacidad. El Espíritu Santo es la grasa que tiene las piezas de este motor llamado iglesia para que podamos funcionar los unos con los otros. Hermanos, yo hice un estudio que lo tengo en la página de internet donde estuve haciendo una investigación acerca de las operaciones del Espíritu Santo. Y llegué a la conclusión, quizás otros pues hagan un mejor estudio que yo, pero en mi humilde estudio llegué a la conclusión de que el Espíritu Santo hace por lo menos 10 obras en las personas no regeneradas. 10. Pero cuando se trata de la iglesia y de los cristianos, hay 23 operaciones del Espíritu Santo, según yo conté, que se aplican a la obra de la iglesia. En otras palabras, hermanos, sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el poder de Dios es imposible. Por eso Jesucristo le dijo, no se vayan, no empiecen a hablar del reino porque es que no van a poder. A ustedes les hace falta poder y también a la gente que escucha les hace falta que el Espíritu Santo obre en sus vidas para que esa palabra que ustedes hablan se transforme en poder y pueda salvar sus almas. Así que no se vayan y quédense allí. Nosotros quizás podamos pensar, o hay quien pueda pensar, que la fuente de poder o el origen del poder y la autoridad y el funcionamiento de la iglesia depende del dinero que tengamos. Quizás hay quien piense así, que es el dinero el que hace mover las cosas. Haya quizás quien piense que hace falta inventarse un sistema para convencer a la gente. No depende del sistema, no depende del programa, no depende de la cantidad de estudios y grados académicos que tenga el predicador, aunque es importante prepararse. No depende tampoco de los doctorados, ni depende de la cantidad de estudios y seminarios. Depende solamente del poder de Dios. Depende de la autoridad y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando y haciendo una gran diferencia. Hermanos, mire, no depende ni siquiera del edificio. Yo he oído testimonios de iglesias que han crecido sin ningún edificio. Han crecido y se han multiplicado. ¿Por qué razón? Porque han entendido que no es el lugar, sino es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Es el Espíritu Santo transformando. De hecho, la iglesia no es este armazón de cemento y clavos y qué sé yo. La iglesia somos nosotros. Y lo que Dios está edificando en las vidas de cada uno de nosotros. Hermanos, pero hace falta efectos audiovisuales. A mí me encanta la tecnología, eso estudié. Pero no depende de los efectos audiovisuales. No depende de la tecnología. No depende del humo ni de las luces. No depende ni siquiera del alto de la música. Depende del poder de Dios que haga una transformación verdadera y total en las vidas. Y nuestros ministerios, nuestras operaciones y lo que hagamos con nuestras vidas, nuestros dones no van a funcionar a menos que nosotros mismos estemos dependiendo continuamente de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos termina diciendo en oración, orando, buscando a Dios, la dirección de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, que oremos, que busquemos a Dios en oración. La oración representa, cuando usted ora, cuando yo oro, cuando oramos como congregación, esto representa que nosotros testificamos de nuestra incapacidad. Testificamos que somos faltos de habilidad. Significa que somos personas que tenemos dependencia de Dios, que dependemos continuamente de Él, que nosotros no podemos hacerlo solo. Cuando yo oro es porque le digo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. De hecho, eso fue lo que le dijo Moisés. Cuando Dios le dice, Moisés, mira, ve que yo voy a ir contigo. Y Moisés le dice, es verdad, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Y nosotros cuando oramos, cuando clamamos, cuando nos vamos a Dios de rodillas, rogando, levantando nuestras manos en clamor a Dios, entendemos que nosotros solos no podemos. Que somos incapaces.
de hacer lo que Dios quiere que hagamos si Él no va con nosotros, si la presencia de Dios no está con nosotros, si la unción, que significa eso mismo, esa presencia de Dios en nuestras vidas, esa llenura, no está con nosotros, nada podremos hacer. Somos incapaces. Ahora, cuando esto es así, cuando todo depende de Dios, cuando entendemos que nuestra dependencia es de Él y solamente de Él, que es el que nos prepara y nos califica para que hagamos la obra a la cual estamos llamados a hacer, entonces hay un funcionamiento. Mi tercer punto es la belleza de los dones. La belleza que sale de una congregación sometida al Espíritu de Dios, al poder de Dios, a la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Los dones verdaderos hacen por lo menos 3 cosas. Primeramente, el que expresa ese don lo hace porque ama a la iglesia. La expresión verdadera del don es el amor que yo siento por la congregación, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Amén. Lo hago porque amo el cuerpo de Cristo. Número 2, el verdadero don unifica la iglesia, no la divide, no la separa, no crea contiendas y divisiones. El verdadero don edifica la iglesia. Así que el verdadero don ama, el verdadero don unifica y el verdadero don edifica a la iglesia. Los dones, ¿para qué no son? Los dones no son para vanagloria personal. Es decir, lo que Dios me ha dado para que yo haga no es para mi vanagloria, ni tampoco para mi beneficio personal. No es para que yo busque colocarme en posiciones con alguien para ganar el favor de los hombres, sino que mi foco y mi trabajo, mi meta y mi objetivo siempre debe estar en darle la gloria a Dios. No son para edificación personal y mucho menos para enriquecimiento personal. Nosotros estamos llamados a dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Y qué mejor que nuestro Padre Celestial, que dice la Biblia que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su más preciado tesoro. Jesucristo dice que lo entregó en la cruz para rescatar a pecadores de este mundo de pecado, para traerlos de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo lo hizo porque ni usted ni yo podíamos hacerlos nosotros mismos. Hermanos, no podríamos salvarnos. No podíamos completar los requisitos de la ley de Dios. No podíamos cumplir nada de lo que Dios exige que cumplamos. Éramos pecadores alejados de Dios. Éramos advenedizos, extranjeros, extraños. Sin embargo, Dios nos ha traído, nos ha unido y nos ha puesto aquí. Jesucristo vino y vivió en nuestro lugar. Cumplió la ley de la A a la Z, de la 1 a la 10 o los 613, como usted quiera ponerle números a los mandamientos de Dios. Lo importante es que Jesucristo los cumplió todos por dentro y por fuera, de corazón sincero, y lo hizo en nuestro lugar. Pero también fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, por todos los que nosotros quebrantamos en esta vida y seguimos quebrantando. Y todos aquellos que vienen a Jesucristo con un corazón arrepentido y con un corazón lleno de fe, rendidos ante Él con sus manos arriba y dicen: Señor, yo soy un pecador, yo he quebrantado tu ley, yo he pecado contra ti, y vienen ante Dios, esos reciben la salvación, regalo gratis de parte de Dios. Ahora, si usted piensa que simplemente esto se trata de levantar la mano, de caminar hacia el frente, de repetir la oración, lo cual yo no me pongo nada de eso para que usted lo sepa. Hay gente allá afuera que se pasa el día hablando, que eso no, venga para acá y levante la mano y ore conmigo y siga orando conmigo. Ahora, no es solamente eso. Dios lo ha salvado para que usted se una a un cuerpo, para que funcione dentro de una congregación visible, para que sus dones, es más, para que el don que usted es, venga a funcionar para el beneficio de otros dentro de la congregación. No es que yo me convertí en mi casa y me quedé en mi casa. No es que yo vi allá en YouTube, como le gusta a la gente ahora después de la pandemia, que son cristianos de YouTube, y ver el culto por allá y no vengo nunca. No, es que Dios me levanta y me saca del mundo y me trae y me pone dentro de la iglesia para que yo funcione. En otras palabras nos está diciendo: iglesia, aquí te traigo otro regalo. Iglesia, aquí tengo otro don. Iglesia, este lo traigo ¿de dónde? De Chile.
Este te lo traje de allá de Colombia, este te lo traje de Cuba. Iglesia, te estoy trayendo dones. Y Dios nos está dando dones de distintos lugares para que sean incrustados en este edificio que se está edificando, que es la iglesia, y todos dirigidos por la cabeza que es Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo operando en nosotros para beneficio del resto de los creyentes. Así que si usted es creyente, ¿cuántos creen en Cristo? Si usted es creyente, tiene una función dentro de la iglesia. Quiero terminar con unas preguntas y unas palabras de reflexión. En el día en que vivimos se practica mucho lo que se llama la mega iglesia. ¿Usted ha escuchado ese término? Yo no tengo nada en contra de la mega iglesia, porque toda micro iglesia quiere ser una mega iglesia, sinceramente. Todas las iglesias quieren crecer. Ninguna iglesia quiere quedarse pequeña, no, quiere crecer en número y conocimiento. No tengo nada en contra de la mega iglesia. Ahora, el problema que se presenta en la mega iglesia, y yo he visitado en mi vida aquí en el sur de la Florida, hay varias megas iglesias, hemos estado allí. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que utilizan la mega iglesia para llegar allí, sentarse un domingo o un miércoles o un viernes, no sé, cuando haya reunión, y están allí dentro de la gran multitud y después se van hasta el próximo domingo. Entonces no hay una relación con el resto de la congregación. Ahora, esto es un problema, el cual se presenta en la mega iglesia, pero también se puede presentar en la microiglesia, donde también hay personas que llegan y solamente están esperando llegar cuando el culto empieza, para sentarme aquí, y después cuando termine, y Dios le bendiga, amén, salir e irme de aquí, y no volver hasta cuándo, hasta el próximo domingo. Entonces eso no es ser iglesia. Y yo sé que nuestra ciudad es muy difícil, aquí vivimos en lugares distantes. Yo quisiera vivir aún más cerca de la iglesia, no media hora de lejos, pero quisiera estar más cerca, porque es buena la vida en comunión, que estemos nosotros metidos los unos con los otros en nuestra vida para apoyar las necesidades de la congregación de manera mejor. Entonces, nosotros no podemos ser lo que mucha gente son, espectadores, que llegan a la iglesia y se sientan allí, ven el culto, levantan las manos, cantan coritos, aplauden, se montan a su carro y se van a su casa hasta el próximo domingo. En la tarjetita mía de religioso, puse una marca y dije, ya fui a la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos viendo esto como un trabajo, como algo que hay que hacer para quedar bien con Dios, con la gente y quizás con mi conciencia personal. Pero no hay una relación íntima como Dios quiere que tengamos los unos con los otros. Una convivencia, una relación donde nosotros nos ayudamos mutuamente. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, algunos dicen, ¿para qué voy a la iglesia si ya está YouTube? Y ahora todos los cultos en la mayoría de las iglesias, después de la pandemia, lo ponen en YouTube. Entonces no tengo que ir, porque bueno, aquí yo puedo estar en payamas tomándome mi café o comiéndome mi tostada por la mañana, viendo ya al predicador, ya yo que se entienda con ese asunto. Y yo pues cuando pueda pasaré por allí si es que me acuerdo. No es esa la actitud del creyente, que verdaderamente ama la iglesia, que ama al pueblo de Dios, que ama estar aquí. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es su don? ¿Usted sabe lo que Dios le ha dado para hacer? ¿Cuál es la obra que Dios le ha llamado a hacer dentro del cuerpo que es la iglesia? Porque otra vez le digo, Dios no salva a alguien para que se quede sentado en las bancas mirando lo que está pasando. Dios lo salva porque le hace falta. Y lo salva cuando le hace falta. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no salvó a Pablo en el capítulo 6 o 7 de Hechos? Cuando estaba allí matando a Esteban, que él tomó las ropas de aquellos malhechores que apedreaban a Esteban y él aguantó sus ropas y las pusieron a sus pies para que mataran a Esteban. ¿Por qué Dios no lo cambió allí? Bueno, yo no sé, pero lo que sí sé es que más adelante, cuando Pablo iba camino a Damasco y Dios dijo, ahora me hace falta un Pablo en mi iglesia, me hace falta esta piedra en mi edificio, lo voy a salvar para ponerlo a trabajar. Y tan pronto Pablo se convirtió, comenzó a trabajar y a predicar. Ese fue el llamado que Dios le dio. Entonces cuando Dios lo salva a usted, o a mí, nos trae a este cuerpo para que funcionemos, porque Dios no nos trajo para que nos sentemos a ver de lejos, sino para que participemos. Algunas personas van a la iglesia como el que va a un juego de fútbol o un juego de pelota. Se sienta en las gradas desde lejos, aplaude el equipo o se pone molesto cuando pierden, se va a su casa hasta el próximo juego. No, Dios nos ha llamado no a ver el juego de lejos, sino a ser jugadores en el equipo, a participar. Dios
le ha pedido a usted, a Dios, que le muestre para qué me traíste aquí? La Biblia dice que las riquezas de las naciones vendrán a esta ciudad. Esta ciudad que tiene las puertas abiertas de día y de noche, donde las riquezas de las naciones llegan. Lo más rico que tiene una nación es su gente. Gente que viene con talentos y dones que Dios mismo le ha provisto, le ha dado. Y ese don y ese talento puesto en las manos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, puede comenzar a funcionar algo precioso en cada congregación. Y cuando esto funciona de esta manera, entonces allí hay armonía, entonces allí hay felicidad, entonces allí hay unidad, entonces allí nos envolvemos los unos con los otros porque entendemos de que estamos aquí puestos porque Dios nos ha llamado y nos ha puesto en este lugar para algo. Para algo Dios nos trajo aquí. Y usted dirá, bueno, es que yo no sé qué hacer. Miren, hermano, si usted no sabe lo que hay que hacer, yo le diré que hay una lista larga. Las listas que se dan en la Biblia no son exhaustivas, en mi opinión. Pienso que son representativas al tiempo en que se vivía y lo que se va a seguir haciendo después. Hay personas que tienen capacidades que son útiles dentro de la iglesia. Y quiere que le diga algo, una de las cosas de las cuales más se quejan los líderes en las iglesias es la falta de participación de los miembros. Usted pide voluntarios y se puede quedar sin voz pidiendo voluntarios para limpiar, para arreglar, para ayudar y nadie viene. Y nadie viene. Y siempre vienen los mismos. Pregúntese, Dios mío, ¿cómo es que tú quieres que yo trabaje? Y si usted no ha entendido todavía cuál es su llamado, pídele a Dios que le muestre cuál es mi llamado. De manera que usted lo haga con alegría y con gozo, con la presencia del Señor y del Espíritu Santo en su vida. Quiero decir que cuando usted lo hace con alegría y con gozo, usted toca la guitarra gozoso, se goza. Y cuando dice no vamos a tocar más, se cansa, porque quiere seguir tocando, porque usted se goza en eso. Cuando limpia, limpia con gozo. Cuando ayuda, ayuda con gozo. Cuando aconseja, aconseja con alegría. Y no hace nada refunfuñando, porque es muy posible que nosotros seamos muy buenos haciendo algo. Yo tengo un amigo que es tremendo maestro, pero me dice, yo no quiero enseñar. Porque es que yo me frustro la noche antes de enseñar, porque no puedo dormir, porque es un dolor para mí, un problema tan grande que no disfruto la enseñanza, aunque enseña muy bien. Entonces hace otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de Dios nos ha puesto aquí para algo, para que funcionemos de alguna manera. Si usted no tiene ningún deseo de hacer absolutamente nada en la iglesia, oiga bien, si no tiene deseo de hacer aquí nada, venir, sentarse, quizás verlo por YouTube es mejor o de lejos, los cultos por Facebook, si usted dice es mejor por Facebook. Si ese es su pensamiento, la pregunta mía es, ¿habrá sido verdaderamente salvo? ¿Habrá tenido verdaderamente un encuentro con la dinamita del Espíritu Santo en su vida? ¿Habrá Dios verdaderamente tocado su corazón? ¿Habrá usted verdaderamente aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entendiendo que le ha salvado de la condenación y el infierno? Bueno, quizás no debo ser tan drástico, ¿verdad? Pero bueno, es una pregunta que sale. Quizás usted no siente el deseo de servir y trabajar en la obra porque usted dice, bueno, es que yo traté una vez y me fue mal, porque es que alguien me dijo unas palabras que me hirieron. Hermanos, perdone. Hay quizás cosas o gente, situaciones que quizás le limitan. Olvídese, ore por aquellos que le dijeron palabras que no fueron las mejores y busque a Dios. Quizás está distraído con lo que el mundo ofrece, con el trabajo, con la vida que están ocupada, quien no, con los problemas, con las deudas, quizás haciendo dinero, ganando quizás títulos, riquezas, reconocimientos, no sé lo que sea. Quizás usted se ha descuidado del Señor. Quizás se descuidó en la oración. Y cuando usted se descuida en la oración, pues también se enfría en el servicio porque no siente la necesidad de servicio. Quizás usted esté envuelto en tantas cosas, pero el llamado que le hacemos es que usted avive el don que fue dado a usted. Pablo le escribió al joven Timoteo, predicador allá en la iglesia de Éfeso, le dice, por tanto, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Hermanos, Dios nos ha dado un don, pero hay que ponerlo en práctica, hay que avivarlo. Y se aviva con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole, Dios mío, si tú no vas conmigo, yo no puedo. Si tú no vas conmigo, no puedo predicar. Si tú no me llevas, no puedo enseñar. Si tú no me ayudas, no puedo aconsejar. Si tú no estás conmigo, no puedo tocar un instrumento. Señor, no puedo cantarte a ti. No puedo hacer nada si tú no vas conmigo. Si tu presencia no va conmigo, diga como Moisés, yo no quiero ir. Hace falta que aparezcan más voluntarios y debo decir también voluntarias.
Hermano, lo más agradable a los oídos de un líder en la iglesia, de un pastor, es que le diga a alguien qué es lo que hay que hacer, que yo quiero hacer. Yo quiero trabajar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, tengamos un corazón de servicio. Dios nos ha puesto en el cuerpo para que sirvamos. Para que sirvamos. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Más cuando se trata del cuerpo de Cristo, de la obra de Dios. Jesucristo, dice el mismo Señor, no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Ese es nuestro ejemplo. Y el Señor se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. A Judas también se los lavó. Al que él sabía que ya lo tenía vendido a precio de esclavo y que en pocas horas lo entregaría, a él también le lavó los pies. Hermano, pídale a Dios en sus oraciones que lo llene del poder del Espíritu Santo para hacer la obra la cual Él le ha llamado a hacer. Y recuerde, nosotros tenemos que ser útil en la iglesia. Recuerde usted que el don de Dios para la iglesia somos nosotros. Y el don de Dios para nosotros es su Espíritu Santo. Oremos.